¿Sí? Quizás alguna metodología que revisaste algo, ¿no? No me acuerdo bien, profe. Ok, ok. Sigamos nomás entonces. La siguiente. Ya. Respecto al procedimiento, creo que lo explicaste bien. Simplemente, ustedes recuerden, siempre todo lo que midamos en el espectro visible, especialmente entre 450 y 550, 540, más o menos, siempre, como dijo su compañera, va a ser súper susceptible a la hemoglobina, a interferencias por hemoglobina e interferencias, ¿no es cierto?, por triglicéridos. Aunque ustedes ven que las cantidades que se tienen que alcanzar tienen que ser muy altas como para que esta interferencia sea importante. ¿Ya? Bien, creo que aquí yo nada más preguntaría porque lo demás ya lo hemos visto mucho en Clínico 1. No sé, profesora, si usted nos interrumpe en cualquier momento, si quiere preguntar algo. Sí, profesor, no, bueno, esta metodología ya está reconocida, reconocida, así que me imagino que no es necesario que andemos en el procedimiento. Ok, ok, sigue nomás, por favor. Ok, la albúmina. Bien, aquí tú dijiste algo súper interesante que, bueno, abrió como una interrogante que yo quiero abordar. Que yo voy, mira, yo estoy consciente, Catherine, que lo que te voy a preguntar escapa un poquito de probablemente lo que tú estudiaste, por lo tanto, tenlo en cuenta así, no es para pillarte ni nada, pero creo que es importante que lo conversemos porque podría transformarse en el futuro en un marcador importante, que quizás lo terminemos pidiendo dentro de las cosas que ustedes presentan. Tú dijiste algo muy cierto, que la albúmina es una de las pocas proteínas plasmáticas o séricas, dependiendo de lo que estemos hablando, que no se glicosila. Eso es muy cierto. La mayoría, como son extracelulares, se glicosilan. Y eso estuvo súper bien ese aporte, me gustó. Sin embargo, te pregunto yo, ¿la albúmina es capaz de glicarse, que no es lo mismo que glicosilarse? ¿Qué dices tú que averiguaste, Catherine? Y si no lo averiguaste, ¿qué intuyes? Eh, Te explico, la diferencia. Glicosilarse es un proceso que requiere de la acción de enzimas específicas y normalmente ocurre entre el retículo endoplásmico y, ¿no es cierto?, y el Golgi en las células, ¿ya? Sobre todo en proteínas que se van a exportar o bien que se van a expresar en la superficie externa de la membrana plasmática. Glicarse, en cambio, es un proceso no enzimático, espontáneo, con un delta G negativo, que tiende a ocurrir simplemente cuando tú tienes abundancia de un azúcar y la presencia de ciertos aminoácidos susceptibles de glicarse en las proteínas, como los aminoterminales, casi todos los que tienen grupo NH, la lisina, ¿cierto? Eso. Sí, lo Entonces, vimos la semana pasada, profesor, con la hemoglobina ah, glicada. perfecto, Porque, bueno, perfecto, que ya. se le dice glicosilada, pero en realidad es hemoglobina glicada. Correcto, el término correcto debería ser glicada. Sí. Entonces, pregunta, ¿la albúmina se puede glicar? ¿Me averiguaste yo algo? creo que podría, porque pasa por el retículo para ser modificado, quizá en una No, etapa no, pero anterior a... no, mija, glicar, que Ah, no requiere de orgánulos celulares ni enzimas. Es espontáneo, como lo que le ocurre, como dijo la profesora, con la hemoglobina mal llamada glicosilada, que debería ser glicada, ya la 1C, que es la que más estudiamos. ¿Qué mm, crees tú? Mira, una pista, esto es psicología. Si el profe se ha dado tantas vueltas a preguntarte algo, lo más probable es que sea así, y porque si la respuesta fuese no, se acabó la película. No hablamos más del tema. debería Así que, estar, podría claro, se aplicar. glica. Ya. Entonces, existe la albúmina glicada. Correcto, se glica. ¿Para qué crees tú que puede servir? ¿O no sirve para Eh, nada medir perdón, albúmina glicada? quizás para alguna de sus funciones, como para transporte de fármacos, podría ser. ¿Tú crees que la glicación altera, digamos, la función de la albúmina como transporte de fármaco? Es que, no sé, podría darle como... Es una hipótesis interesante, pero no he leído ni escuchado nada al respecto, ¿ya? Lo que sí te puedo decir es que considera que, como te dije, tiene que ver con la cantidad de azúcares que haya, en este caso con glucosa, ¿ya? Mientras más glucosa hay, más se glican las proteínas, incluyendo la albúmina, que más encima la ventaja que tiene es que es muy común en el plasma, es como lo mismo que le pasa a la hemoglobina en la sangre total, es muy común, por eso se suelen, porque no solamente la albúmina y la hemoglobina se glican, muchas otras proteínas también se glican con el azúcar en la sangre, pero la albúmina y la hemoglobina son especialmente importantes por su abundancia, por eso pueden servir de marcadores.
¿qué crees tú que podría estar Mm, marcándote la albúmina que si se clica? ¿Qué te puede estar reflejando? ¿En qué tipo de paciente se podría estudiar? en pacientes con desnutrición. Eh, tú dices con personas que tengas como hipoglicemia, dices tú. Sí, es que se Sí. encontraba con hipoalbúmina. O sea, cuando hay Ah, no, hipoalbúmina, no. es que ahí tendrías un problema Ah, porque si tienes hipoalbuminemia ya no es muy bueno tu marcador. Porque, sí, sí. ¿sí? Ok. No, pero piensa, si es súper simple. Mientras más glucosa en sangre haya, más albúmina glicada va a haber. Por lo tanto, la albúmina glicada me va a servir como marcador para Ah, ¿el evaluar los niveles de... paciente diabético o crónico? Exactamente, en un paciente diabético. Y créeme que ya se está empezando a usar, ¿ya? Como alternativa de la hemoglobina glicosilada. Te voy a dar la siguiente pista. La hemoglobina tiene una vida media, la misma del glóbulo rojo. ¿Te acuerdas cuánto era la vida media del glóbulo rojo? Esos De son todos datos 120 clínicos días. que uno tiene que manejar, ¿ah? Como tecnólogo o lo que sea. ¿Sí? Dime nomás. De 120 días. 120 días. Entonces, la hemoglobina glicosilada te sirve como marcador en pacientes con azúcar alta, como diabético, dentro de los 120 días. Bastante largo plazo, ¿cierto? La albúmina, ¿qué vida media habíamos dicho que tenía? 14. 14. Por lo tanto, sería un marcador de la elevación de la glicemia en Como a corto plazo. exactamente en corto plazo. Nunca tan corto como la glucosa en sangre. Esa solamente te vale para ni siquiera para el día, a veces para las horas. La glucosa te puede. Esa sí que tú comes algo y la glucosa te va a variar en cosas de minutos. ¿Ya? Lo vamos a ver de hecho en la clase del viernes. Pero la albúmina, en cambio, con sus 14, 16 días, te va a marcar los últimos 14 o 16 días el comportamiento de la persona diabética, ¿ya? Por tanto, te sirve como marcador de glucosa en sangre en los últimos 14, 16 días. Y como te digo, se está usando, ¿ya? Se está usando como marcador, aunque todavía no es común ni habitual, pero está bastante validado por lo que ya alcancé a ver, ¿ya? Por si Mm, acaso, el rango de referencia es de 4,5 perdón, de 12 a 16% de hemoglobina, de albúmina glicada, perdona, ¿ya? Eso también. Ahora, respecto a lo que tú dijiste, claro, pues si una persona tiene problemas hepáticos, tiene problemas de desnutrición, ahí el marcador obviamente no te sirve para eso por lo menos, porque sí, obviamente los porque niveles de estaría muy albúmina bajo. van a estar bajos, exacto, ¿ya? Bien. Eso, profesora, no sé si usted quiere preguntar algo más de acá. Sí, tengo una pregunta. Respecto a la función, a las funciones que tú describiste de la albúmina, en cuanto a la función de transporte, ¿qué característica en común tienen los compuestos o metabolitos que son transportados por la albúmina? Eh, O te lo pregunto de otra forma, ¿por qué tienen que ser transportados por la albúmina y no pueden porque, circular eh, libremente en la sangre? creo que porque se pueden solubilizar muy fácil. Como O, por eso tienen que ser transportados por albúmina. no. Eh, Mira, piensa por ejemplo en las hormonas esteroidales. ah, eh, tengo la idea, pero no puedo expresarla. ¿Por qué crees tú que necesitan ser transportadas, que necesitan un transporte? No me acuerdo, profe. Ya, porque no pueden ser transportadas libremente en el plasma, porque recuerda que todos estos compuestos tienen en común que son liposolubles, ¿ya? La hormona esteroidal es liposoluble, no es soluble en agua, por lo tanto no pueden circular libremente. Y ahí ojo con la bilirrubina, porque es solo la bilirrubina no conjugada la que no es soluble en agua. Por eso tiene que ser transportada por albúmina. Y algunos fármacos, como tú ahí describes también, que son muy poco solubles en agua. Ya. Eso
de acá. No sé, profesor, ¿avanzamos? No, Sí. bien, solamente mencionar que para que lo recuerden que la albúmina tiene bolsillos hidrofóbicos y en ella se echa, como mencionó la profesora, se echa muchas cosas poco polares. Obviamente lo más común que sean hidrofóbicas, pero también pueden ser apolares, como el caso de la albúmina, ya que, perdón, de la albúmina, de la bilirrubina, ya que en realidad ustedes ya lo vimos, bueno, lo vamos a ver también en clase más adelante, que debería ser polar, pero por su estructura no está como limitada y no es hidrosoluble, ya, la no conjugada, ¿ok? Sí, la no conjugada, Bien, porque al conjugarse se hace soluble. claro. Ujú. Ya. Yo tengo aquí una pregunta en cuanto a la metodología, al fundamento del método del verde de bromocresol, ¿cierto? Que es el método que más se utiliza para medir albúmina. Tú dices que es un colorante aniónico. ¿A qué te refieres con que sea un colorante aniónico? ¿Y cuál es la importancia de esto para la reacción que tienes abajo muy chiquitita? Eh, que tiene carga negativa. ¿Dónde específicamente? Okay. Yo alcanzo a distinguir un poquito ahí, la imagen no se ve muy claramente, pero alcanzo a distinguir abajo un poquito. ¿Dónde está la carga negativa? En el enlace, o sea, en el sulfuro. ¿Cómo se llama ese grupo? Eh, Ese grupo que tenemos ahí. Me hubiese gustado que hubiese estado un poquito más grande la estructura, quizás la imagen no es la mejor. sulfohidro. Ay, no me acuerdo. No, es un grupo que hemos visto antes, por eso se lo estoy preguntando y de hecho sus compañeros podrían ayudarla, porque ya lo conocemos. En otras reacciones para identificar proteínas. Como pedir un comodín ahí a los compañeros. Sí, un comodín del público. A ver, pensemos. ¿Qué otra metodología conocemos para cuantificar proteínas? Que vimos, por ejemplo, en el semestre pasado. Recordemos, volvamos al pasado. Cualquiera de los compañeros puede ayudar. Chicos, ¿qué metodología conocen ustedes para cuantificar proteínas? Profesor, Sí, Benjamín. eh, de lo que me estaba acordando, el salting out también sería otra metodología, ¿verdad? O sea, Pero a partir de la precipitación. esa no es para cuantificar, esa es una metodología de separación. No es para identificar proteínas tampoco, es para separar Claro, proteínas. claro, ese te sirve para separar, pero para cuantificar no. Sí. Más atrás, un poco más atrás. Bradford pregunta, Bradford, Javiera. sí, es una de las metodologías, el azul de Comasí, ¿cierto? Donde también estaba presente este grupo y que tenía una sensibilidad, una mejor sensibilidad, ¿cierto? Pero hay otra Empieza. metodología, y otra más, aún más conocida y que se usa en la clínica, y que me imagino que la vieron incluso este semestre cuando vieron orina completa. Deberían haberla visto, no sé, profesor, si usted estuvo en esas presentaciones, no sé si la habrán Seguro, visto. profesora, pero no sé si me acuerdo de tanto detalle. Exton Rose, dice la SAR. Exton Rose, para medir proteinuria, ¿cierto? Ahí donde estaba el reactivo sulfosalicílico que tenía este grupo. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Grupo sulfidrilo, dice Maite, no. Si es un colorante aniónico el que tenemos acá, será un anión, ¿cierto? Empieza con S, Sí. termina con O. Pero no es Anión, sulfidrilo. anión, anión. ¿Qué más? Se parece al término de las orquestas. Orquesta, ta. Bueno, no sé si se acordarán con eso, yo me acordaba por lo menos cuando estudiaba. Anión Ahí sí, sulfónico, sí, correcto, orquesta Eliezer. sinfónica, sí. El anión sulfónico, ¿cierto? Y bueno, ya ahora que ya conocemos, bueno, recordamos este grupo, Catherine,
¿por qué crees tú que esta metodología nos sirve para medir específicamente la albúmina y por qué no reacciona el verde de bromocresol con las otras proteínas presentes en el suero? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué característica de la albúmina hace que reaccione específicamente con el verde de bromocresol? Mm, eh, la carga que tiene, quizá. Ya, por las cargas, ¿cierto? Porque es ese grupo el que va a interaccionar con las cargas de la proteína, por lo tanto, ¿en qué aminoácidos será rica la albúmina? Para que pueda interaccionar con el anión sulfónico, ¿qué aminoácidos tendrá que tener presente en alta cantidad? Los compañeros igual pueden ayudar. No piensen que van a perjudicar a su compañero. pH ácido. ¿Qué aminoácidos se cargan que se puedan unir al sulfónico? Mm, ¿No? ¿No? Dice de carga no, positiva, Maite. Sí, correcto, los de carga positiva, porque tienen que interaccionar ahí con el anión sulfónico que tiene carga negativa. ¿Y cuáles son esos? la arginina, Ya, no me acuerdo. Lisina creo que también era otra. ya, la arginina y la lisina principalmente, ¿cierto? Por lo tanto, podemos intuir, ¿cierto?, que la albúmina es rica en estos aminoácidos, por eso la reacción es más específica con la albúmina que con las otras proteínas presentes en el suelo. Ya. Eso acá, no sé, profesor, si usted tiene alguna pregunta. No, quizás solamente un poquito rebuscado, pero solamente para entenderlo. Como bien dijiste tú, Catherine, el ácido succínico le da, sí, el tampón ahí del ácido succínico le da este pH ácido a esta, no sé, todas estas, digamos, a esta mezcla, esta solución. ¿Cuál es el pK del ácido succínico? No es que te lo sepas de memoria, pero lo podría haber googleado o buscado por ahí. ¿Cuánto es? Para ver si se cumple esto. No lo busqué, profe. ¿No? Eso es Pero debe importante porque ser sí. así. Sí, eso es importante como para, si, por ejemplo, si la explicación hubiese sido, el ácido succínico es parte del tampón, es succinato, ácido succínico, para dejar estable el pH a cercano a 3,8, porque el ácido succínico tiene un pK aproximadamente como de 4,5, un poco menos, ¿ya? Entonces, claro, ahí tú ves que te sirve a ese pH, ¿ya? No es tan fácil cuando Profe, uno se va de los extremos, no es tan fácil ubicar un tampón así como así. Dígame nomás, ¿sí? es que habían otros que ocupaban ácido clorhídrico. ¿También Ya, es que posible? es que el ácido, no, porque el ácido clorhídrico, Es no, que es muy solamente lo fuerte, que, me imagino. sí, es muy fuerte, no te sirve para hacer tampones, pero sí te puede ser de complemento para un tampón. Me explico, tú haces el tampón, por ejemplo, con succinato, que es la sal, y le vas agregando ácido clorhídrico para formar ácido succínico hasta que llegues al pH que tú necesitas. Con eso haces un Mm, sistema tampón, ¿sí? Pero claro, lo mismo pasa con el NaOH, pero al revés, ¿ya? Va a depender de con qué partas, si partes con el ácido o partes con la sal de ese ácido, ¿ya? Pero por sí solo, ni el NaOH ni el ácido clorhídrico te pueden formar buffers por sí solo, no, solo son complementos para llegar al pH que tú quieres, ¿sí? sí. Ok. Eso, profesora, con respecto a esta día, por lo demás creo que lo explico bien. Sí, avancemos. Ujú. Bueno, la metodología, creo que eso va a depender, bueno, del inserto, del kit que estemos utilizando. Eh,
dentro de los interferentes, bueno, ya hemos visto qué tipo de interferentes es la hemoglobina y los triglicéridos. No sé si lo vieron en el método de Biuret, profesor, que me perdí ahí un Sí, segundo, así que sí, mencionamos que toda metodología sí. colorimétrica entre los 450 a 540 siempre va a estar, digamos, por esta tríada, triglicérido, hemoglobina, bilirrubina, pero la verdad es que tienen, para que sea una interferencia importante, tienen que estar en bien altas cantidades, pero de todas maneras siempre se va a preferir un suero, un plasma, lo menos, digamos, con la menor presencia de estos elementos, digamos. Eso, más que nada, fue lo que comentaba. Hacemos entonces. Ok, los reactantes de fase aguda. Sí, aquí hay harto tema que comentar, ¿cierto? Em, estos reactantes de fase aguda, como tú explicabas, se sintetizan en hígados, se estimulan por citoquinas proinflamatorias, ¿cierto? Pero existen solamente, porque tú mencionaste generalmente reactantes de fase aguda positivo. ¿Existe algún reactante de fase aguda que sea negativo o solamente positivo? Es decir, que aumenten con la inflamación o hay alguno que disminuya también. Y también hay negativos, estaba la albúmina, la prealbúmina y creo que la transferrina. Claro, ¿ya? Sí, algunos de ellos son reactantes de fase aguda negativos, tienden a disminuir mientras los otros aumentan. Bien, bien. Em, Respecto a la proteína C reactiva, tú mencionaste como marcador muy bien todo, pero ¿cuál es realmente su función? ¿Qué es lo que hace ella en el organismo para que se eleve tanto frente a inflamación e infecciones, sobre todo bacterianas? Mm, ¿Cuál es la función? y tiene función defensiva Sí, y pero específicamente en actúa qué. activando como parte del sistema del complemento, ¿Ya? que era Es la decir, C1Q. ¿cómo se le llama a esas proteínas que activan complemento? Se suelen unir en la superficie de las células a las que hay que atacar, ¿cierto? ¿O cómo se llama la acción esa? Empieza con O. Tienen que haberla visto. Opsonización. Opsonización, es un opsonizante, muy bien. ¿Ya? Y como tal, tú mencionabas también algo, dijiste que tenía que ver con la activación del sistema inmunitario y la inflamación. Y que, perdona que te pregunte, es que me gusta complementar todo esto para que todo esto nos vaya quedando claro en la clínica. ¿Y con qué parte la proteína C reactiva la consideramos como parte del sistema inmunitario específico o inespecífico? ¿Qué dices Eh, tú? Se me Mm. confunden, pero ¿No? ¿No sabe? es que ¿Alguno de me sus estoy. compañeros sabe? ¿Específico o no específico? ¿Qué dicen ustedes? La proteína C reactiva. Inespecífico, como, bueno, Sebastián lo hace en forma de pregunta, pero sí, Sebastián, inespecífico, claramente. ¿Por qué? Porque aquí no se requiere de fijación con anticuerpos específicos, ¿ya? No estamos hablando de IgG ni nada de eso. Simplemente, de hecho, bueno, no iríamos mucho a otro tema, así que voy a tratar de ser breve. La proteína C reactiva también tiene mucho que se activa con estos tools, no sé si seguro que lo escucharon hablar, los tool-like receptor que se activan a su vez con diferentes antígenos bacterianos. Por eso es que las infecciones bacterianas, sobre todo gram negativa, tienden a estimular muchísimo la expresión de la proteína C reactiva, ¿ya? También se estimula con el lipopolisacárido y todas esas cosas, ¿ya? Parte del sistema inmunitario, recuerden, la palabra correcta es inmunitaria, más que inmunológica, inmunitario de tipo inespecífico, ¿ya? Bien. Profe, decía también que se unía a la fosfocolina, que eso no lo entendí muy bien, por eso no lo puse. Sí, no te lo explico bien rápido. La fosfocolina es un tipo de fosfolípido que normalmente se encuentra hacia el interior de la bicapa lipídica. Y lo mismo que pasa con la fosfatidilcerina, pero en apoptosis o en activación plaquetaria, pero eso ya es otro cuento, pero el mismo mecanismo me refiero. Cuando hay inflamación, daño, tiende digamos, a aumentar en la parte externa. Entonces, este pentámero de proteína C reactiva, ¡pah!, lo detecta y se une a la superficie y se activa. Así que justamente a eso se refiere digamos, con este mecanismo de activación de la proteína C reactiva y de la inflamación en general. Ujú. Ah, ya. Bien. Eso, profesora. Sí, bueno, yo no tengo preguntas de acá porque creo que Ok. quedó claro. Avancemos.
Ahí está el pentámero, ¿ves? 5, Mm. como si fuera una estrella de mar. Sí, lo dijiste en todo caso, ¿ah? Solo que lo quería resaltar. Ok. Quizás, profesora, solamente mencionar acá que a pesar de ser una proteína clásica del plasma que se estudia, no está dentro del común que nosotros le llamamos, ¿qué te mediste? Proteínas plasmáticas. Uno al tiro piensa Claro, en proteínas totales no es y un examen albúmina. de rutina, ¿ya? Porque Claro, como bien explicó su compañera, es un parámetro que se altera bajo ciertas condiciones, como inflamación o infección. Por lo tanto, cuando se sospecha de esta, ahí se pide, más bien de urgencia. Ya cuando hay claro, una alteración, por ejemplo, en el hemograma, en el recuento de leucocitos, es un indicador de que hay algún problema ahí. claro. Porque cuando uno piensa en proteínas del plasma, típico, proteínas totales, albúmina y globulina. Y todas esas se miden en gramos por decilitro porque sus cantidades son enormes. En cambio, la proteína C reactiva es como marcadores mucho más finos. Y ustedes pueden ver ahí como puso su compañera, en adultos va de como 0,5 máximo 1 miligramo por, perdón, sí, bien digo, sí, máximo 1 miligramo por decilitro, ¿ya? Aunque creo que 0,5 es un valor más prudente, ¿eh? Eso, profesora, quería Sí, resaltar. Catherine, y cuando se altera, ¿bajo qué magnitudes? ¿Viste algunos valores, por ejemplo, de proteína C reactiva, no sé, en un proceso infeccioso, por ejemplo, o en infarto agudo del miocardio? ¿Se Sí, eleva poco o mucho? harto, se eleva mucho, llega como hasta 20 o incluso más. Es que estaba entre 20 y 200, pero depende igual Ya, de la unidad de medida. ya. Y va a depender, ¿cierto?, de lo que esté provocando Hasta 500 incluso, sí. la inflamación o si es un proceso infeccioso. Bien. Y Bueno, aquí también me salía sí, que salía aumentada en mujeres embarazadas, sí, en algunos también. casos. Sí, también se puede dar esa condición fisiológica, ¿cierto? Porque no es una condición patológica. Ujú. Ya. Sí, quizás también mencionar, profesora, ¿escuchaste tú o leíste algo, Catherine, sobre la proteína C reactiva, pero la de alta afinidad? O sea, sensibilidad, disculpa, alta sensibilidad. No, no leí. O sea, vi el nombre, pero no me metí a leer. Ya, entonces vamos a tener que aclararlo. La proteína C reactiva que tú estás mostrando acá es la clásica que se estudia en inflamación e infección, ¿ya? Pero la proteína C reactiva que es mejor marcador no de infección ni de inflamación fuerte, sino que de una inflamación subclínica que a su vez se asocia con riesgo de enfermedad coronaria, ¿ya? Básicamente corazón, ¿no? Riesgo de infarto agudo de miocardio y algunas enfermedades autoinmunes por ahí medias silenciosas, es justamente la proteína C reactiva de alta sensibilidad, ¿ya? Tiene otros valores de referencia, por supuesto, más bajitos, y te puede, en un examen de, entre comillas, de rutina de proteína C reactiva, te pueden salir valores aparentemente normales, ¿ya? Pero con esta de alta sensibilidad te puede aparecer alterada y el paciente podría tener una inflamación subclínica. Como te digo, típico de problemas a las coronarias, riesgo vascular y algunas enfermedades, digamos, inmunes. ¿Sí? No, sí, sí, lo había visto, profe. Es que lo vi como HSC. Sí, esa, Entonces, como que no lo justamente, asimilé. Sí. justamente. ¿Ya? Bien. Bien, Ya. aquí esta metodología que tú describiste, Catherine, eh, es más bien una metodología cualitativa, ¿cierto? Ujú. Eh, que también podría hacerse semi-cuantitativa, porque igual expresamos los resultados, ¿cierto? Y aquí tiene que ver un poco con el título o titulación que dice ahí Sí. donde está el procedimiento. ¿Nos podría explicar un poco en qué consiste esta titulación? Sí, es que primero se hacen como distintos tubos en una cantidad hasta 8 y se empieza a hacer diluciones seriadas. Después se va agregando las soluciones y quedan las soluciones entre 1S2, 1S4, 1S8, 1S16. Y estas mismas son las que se utilizan para después de realizar esta técnica cualitativa. Pero al final se van a saber como las cantidades que van a estar en estudio por las diluciones. Ya, ¿cierto? Es una dilución, entonces va a llegar un momento en que hasta cierta dilución me va a dar positiva la reacción y de ahí en adelante ya me va a dar negativo. Ujú. Eh, bien. Catherine, aquí hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿cierto?
¿Cuál Sí. sería el antígeno aquí? Aquí ocupaba... Ojo, el antígeno. Ah, sí, sí. Estaba viendo el otro. Em, El antígeno, ¿cuál sería? Ahí en el Sebastián chat. Castro pregunta por la no, PCR. ¿Qué crees tú, Catherine? ¿Estás de acuerdo con Sebastián? ¿O le puedes responder la pregunta? sí, sí debería ser la proteína porque el anticuerpo que se usa Claro, es el anti-PCR. claro. El anticuerpo, ¿cierto? Está en el reactivo que estamos agregando y la PCR sería el antígeno que estamos buscando y que está presente en nuestra muestra. Catherine, ¿qué hace que nosotros podamos visualizar esta aglutinación, esta reacción que se está produciendo de manera macro? ¿Por qué lo podemos visualizar de manera macro? Porque tenemos un Eh, antígeno y un anticuerpo, ¿cierto? Que son microscópicos. Nosotros no podríamos ver esta reacción antígeno-anticuerpo. es que decía que se ocupa como una luz especial para poder verlo, Ya, pero sí. no sé si se refiere cómo es. Es que, claro, se recomienda observarla bajo un haz luminoso, pero no es eso lo que hace que tú la puedas ver de manera macroscópica. Es otra cosa. Eh, no son las partículas de látex que están presentes. Correcto. Las partículas de látex. Eso es lo que hace que tú puedas visualizar esta reacción. ¿Ya? Bien. Profesor, no sé si tiene alguna Sí, otra yo pregunta. destacaría, sobre todo que ahora estamos lamentablemente todo esto online. Fíjense ustedes cómo da el negativo, que uno sin experiencia podría pensar que está positivo. Hay una turbidez, ¿ya? Pero esa turbidez no está como formando grumos o depósitos, ¿ya? Que sí ustedes pueden ver en un positivo de dilución 1 en 2 y positivo de dilución 1 en 4. Fíjense, se va hacia los bordes, cae, ¿ya? Se forma ahí un precipitado ahí que ustedes pueden ver como si fuese un sedimento de una orilla de playa o algo así. Ojo con eso, ¿ya? Para que por lo menos aunque sea virtualmente lo vean. Otra cosa importante aquí, como estamos hablando de una reacción antígeno-anticuerpo, cuando esto se hace cuantitativo, Catherine, ¿sigue una relación lineal, así como en el aspecto fotometría y una curva de calibración, o tiene otro comportamiento? Creo que sí, sigue como curva de calibración, porque Totalmente se lineal. eh, no varía un poco. Es que vi poco gráfico en realidad, pero como que Ya. tenían pequeñas variaciones. Sí, pero en todo caso, con los conocimientos que deberías haber adquirido en inmunología, más los otros que hemos visto, y todo, deberías poder inferir algunas cosas. Por ejemplo, toda reacción, toda técnica que se base en reacción antígeno-anticuerpo no va a ser completamente lineal, ¿ya? Va a ser con una forma más bien, casi como, bueno, dependiendo, si aumenta la señal o si baja, en este caso aumenta con la cantidad de antígeno, hasta cierto punto, también vamos a ver eso, lo vamos a mencionar a continuación, ¿no es cierto? Que por lo tanto no es lineal, sino que es como una especie de hipérbole, ¿ya? Primero, por eso es que cuando uno esto lo trabaja en cuantitativo, en estas técnicas nefelométricas que mencionabas tú, uno no tiene un solo estándar, sino que tiene una serie de estándares o calibradores que te reproducen una curva así media hiperbórea, que si bien es más o menos lineal en cierto rango, ¿ya? Y el equipo compara las lecturas de tu muestra con esa e interpola, ¿ya? Y te saca la concentración. Otra cosa importante, ahí también son, por ejemplo, te voy a explicar lo siguiente. Tú estás haciendo, incluso lo voy a hacer más fácil. Tú estás trabajando con estas tarjetitas ya, que tú estás haciendo esta aglutinación en placa y te sale un paciente de repente que te advierten que posiblemente que tiene, qué sé yo, te invento un estreptococo o algo así. No, miento, tiene que ser más bien un gram negativo. Que tiene una infección por un gram negativo, te invento, no sé, una Klebsiella, lo que sea, y esto te va a salir súper positivo, ¿ya? Y tú ves y va, te sale muy poco precipitado y te sale casi como si fuese negativo.
Y tú dices, pero no puede ser. Y te digo, realmente este paciente tiene mucha PCR, pero ¿por qué le sale así como ni fu ni fa este test en látex? ¿Por qué crees tú, a pesar de tener mucha PCR? ¿Habrá algún fenómeno aquí asociado a la reacción antígeno-anticuerpo que puede estar ocurriendo? Mm, ¿Alguien del público, jóvenes? ¿Diluirías o simplemente informarías así negativo? diluiría, yo creo. Ya, bien, por lo menos aunque no sepas bien la razón, por lo menos la intuición te funcionó. Exactamente, diluiría, ¿cierto? Para poder ir viendo si hay algún fenómeno. ¿Les suenan los fenómenos de zona? Debería sonarles, pero si no les suena, se los comento. ¿Alguien del público les suenan los fenómenos de zona? No, eso es otro tema, Maite. Aglutinación en específica es cuando se está aglutinando a algo que realmente no es el antígeno que uno busca. Pero ahí sería al revés, po. Ahí le habría dado positivo igual, aunque no tenga PCR, ¿ya? Por lo tanto, no es el caso ahora, ¿ya? ¿Les suena fenómenos de zona? Yo sé que tienen que haberlo visto en inmunología o algo. Fenómenos de zona. La prozona, la poszona, Profe, la no, es trizona. como por la saturación de... Tiene que ver con eso, sí, tiene que ver con Mm, eso. Cuando ustedes trabajen con una aglutinación, siempre tienen que tener en cuenta esos fenómenos. Normalmente el kit los dice, ¿ah? O sale algo mencionado. Los fenómenos de zona son justamente cuando tú tienes mucha relación de antígeno versus anticuerpo, o bien al revés, mucho anticuerpo versus antígeno, y no se forma correctamente la malla de aglutinación que debería formarse, porque justamente esto no es lineal. No es que yo, tengo unos poquitos antígenos y mucho anticuerpo en una muestra, listo, se va a aglutinar totalmente proporcional a la cantidad de antígeno que hay. No, si no se alcanza un cierto límite, te va a seguir dando negativo. Ese es el efecto de presona. Y viceversa, si tú tienes mucho antígeno respecto a los anticuerpos, que era el caso que yo te ponía acá, que la persona tenía mucho PCR, uno podría pensar que te va a salir a tremenda señal, pero no es así. Incluso te puede empezar a salir menos señal que la que debería estar, casi como negativo, dependiendo de las cantidades. Ese es un fenómeno de post-zona, ¿ya? Y por eso muchos kits dicen, por ejemplo, para la PCR, si la PCR, o sea, si usted tiene que, digamos, que, ¿cómo se llama? Que al principio parece haber mucha aglutinación, pero como que no aumenta proporcionalmente la dilución, o sea, no baja proporcionalmente las diluciones, podría ser que tenga un fenómeno de post-zona, ¿ya? Y te dice que el kit solamente te cubre hasta los 200 miligramos litros, por ejemplo, sin diluir, porque después ya se produce un fenómeno de post-zona y tú tienes que diluir, que es lo que yo te decía en este caso. ¿Sí? sí. ¿Ok? Bien. Eso. Eso, profesora, no sé si seguimos. Sigamos. Sigamos nomás, Catherine. Bien. Ahí la cambiando. Sí, sí. Bueno, aquí está el estereoturmimétrico. Como te decía, ahora hay máquinas que te hacen esto. Hay una serie de estándares o calibradores. Ahí está, fíjate, tú tienes PCR calibrador en serie. 1, 3, 5, 6, 7, 8. ¿Te fijas? Porque no, a diferencia de los métodos colorimétricos donde con un estándar Sí, tú puedes hacer toda una curva de calibración, o bien, ni siquiera eso. Lo que más se hace es un estándar, hago un solo punto de una curva de calibración que está certificada por el fabricante y listo. No, acá no. Como la relación no es lineal, porque es de antígeno-anticuerpo, saturable, reversible, etcétera, tú tienes que hacer, la máquina lo hace, tú se los pones, ¿cierto? Te tienes que hacer una curva completa, digamos, con calibradores 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Y la máquina, el resultado de tu muestra te la va a interpolar, ¿sí? ¿Ok? Sí, avancemos, Eso, porque en ¿sí? realidad el fundamento es similar al anterior, es una reacción antígeno-anticuerpo, pero Claro, acá está automatizado, por lo tanto es cuantitativo. claro. Sigámonos. No, no quiere seguir el niño. Sigámonos Sí, más, lo Catherine. tuve que ir a buscar porque estaba llorando. Sí. Denlo más, Catherine, por favor. Catherine, se nos habrá ido Catherine. ¿Catherine? No sé. ¿Catherine? ¿Catherine está ahí? Parece que no. ¿O se quedó pegada tal vez? Chuta. Parece que se nos fue. Sí, sí, porque Profesora, si quiere, pausa la grabación o deja de grabar y
Sí, Catherine. Pero ahora ya, dale nomás, pues. Total, Ya, ya de queda menos. ahí sí. Ahí sí están, sí, ahí sí cargo. Ya. Bien. Bueno, sí, respecto a las proteínas plasmáticas y polvuminemia, vimos lo de la CITEN, profesora. Ahora Sí, sí, ahí ya, ok. sí. Ahí sí, ¿ya? Así que no, creo que esta parte está bien, es más lo que está en clase, es solamente quizá bien que tú hayas también incluido lo de riesgo cardiovascular, aunque se ve más con la de alta sensibilidad, pero también por supuesto que la proteína C reactiva constantemente elevada, aunque sean niveles bajos, igual podría estar indicándote algún problema de ese tipo, Yo, ¿ya? profesora, acá quiero hacer solamente una pregunta. Dale nomás. Considerando la PCR y las condiciones en las que podemos verla aumentada, ¿cómo clasificarías tú a este marcador, ¿cierto? En cuanto a su sensibilidad y a su especificidad. ¿Cómo la clasificarías? Como es que muy sensible lo encuentro porque reacciona en las primeras horas. Ya, ¿cierto? Y Es muy sensible. sí, Bajo estas condiciones en las que tú valores muy describes, bajos. sí, bajo estas condiciones en las que tú describes, se va a ver altamente elevada, ¿cierto? Y se eleva muy rápidamente. Y en cuanto a su especificidad, Catherine. Eh, no diría que es tan específico porque se eleva por infecciones en general, infecciones, sino que necesitan como más pruebas para saber sobre qué. Correcto. Ya, la proteína C reactiva, entonces sería un marcador muy, muy sensible, ¿cierto? Altamente sensible, pero muy poco específico, porque se aumenta en diferentes condiciones, como las que describió su compañera. Por lo tanto, nunca se puede evaluar por sí sola. Por sí sola no tiene mucho valor diagnóstico, siempre hay que evaluarla en conjunto con otra batería de exámenes. Y lo mismo también en cierta medida para las proteínas totales y la albúmina, porque por sí sola no nos va a decir mucho de una patología u otra, sino que también siempre se evalúa en conjunto con otros exámenes. ¿Ya? Sí. Sí, aunque no esté de acuerdo el hijo de Paula, sí. No, si dijo ya, dijo ya. Ok. ¿Ves que dijo ya? Bien, no sé, yo no tengo más que agregar acá. No, a esta El, diapo tampoco. No sé si ya sí, creo que es la estaríamos. última, Esa es ¿no? la última, sí. Sí, Los Ok. otros son referencias. ya. Muy bien, Catherine, muchas gracias. Gracias a ustedes igual.